yo pienso que un artista debe de ser artista, y yo esto te lo estoy diciendo porque a mí una de las grandes artistas del panorama musical o de la copla, para mí es Marifé de Triana. Y a mí cuando yo tenía 10 o 11 años me dio un consejo grandísimo, y es, ante todo siempre sé persona, ¿vale? Siempre. Y eso lo llevo yo en mi corazón conmigo siempre para toda la vida, porque puedes ser muy artista, ¿vale? Súbete al escenario, demuestra lo artista que eres, pero cuando te bajes, sé persona, ¿entiendes? Tienes que seguir siendo persona, eres una... yo me considero normal y corriente, tengo mi vida normal como todo el mundo. Días malos, días buenos como todo el mundo. Pero cuando me subo en escenario tengo que ser un artista. Dame las ganas de querer, déjame el alma para ver que sigo viva. Tras volver a casa un año más tarde, Pablo Blanco se encargaría de incorporarlo a los escalafones inferiores del Sevilla Fútbol Club. A pesar de que al principio tuvo miedo a este nuevo reto, Diego nos confiesa que el cambio de vida no fue tan brusco. Sí, es verdad que tuve un poco de miedo, ¿no? De volver otra vez a pasar de... Quiera o no, en Almería pues pasaba toda la semana en mi casa y los fines de semana era cuando yo me iba a Almería, ¿no? Pero Almería era de mi tierra y bueno, sí tuve un poco de miedo cuando vine aquí a Sevilla por el hecho de que a lo mejor cómo iba a afectar el cambio y demás, ¿no? Pero bueno, desde un momento pues pensé que bueno, en el fútbol me daba otra oportunidad de cumplir mi sueño y bueno, el trato que tuve aquí desde el principio fue magnífico y hasta ahora, ¿no? La verdad que solo tengo palabras de agradecimiento por los 6 años que llevo aquí en Sevilla, ¿no? Éramos como una familia, ¿no? Todo, no sé si hubiera que era como una casa, era una casa como las que se ven por aquí, ¿no? Familiar y bueno, todos éramos andaluces también, casi todos éramos andaluces que estábamos dispersos por ahí y la verdad que bueno, hemos vivido momentos muy bonitos, ¿no? Y también Jesús Navas venía mucho allí también, por ser de los Palacios, pues muchas veces se quedaba ya a comer y son momentos que nunca voy a olvidar, ¿no? Al pasar ya a fútbol profesional, cuando ya subí al filial, estuve 5 o 6 meses viviendo en la pensión todavía y ya fue cuando pues me integré aquí en este piso y aquí llevo 3 años también, que bueno, estoy muy a gusto y ya pues estoy haciendo mi vida normal, ¿no? Como otro ciudadano más de Sevilla, ¿no? Como él ha reconocido, en la casa del jugador formaría una gran familia junto al resto de canteranos, con los que viviría experiencias muy curiosas. Ellos nos la cuentan. Además nos dan algunos detalles de cómo es Diego hoy en día. ¿Qué le parecerá todo esto al almeriense? Entrenando, pues nosotros siempre bromeamos mucho de que no remataba de cabeza, ¿no? De que siempre que viniera para arriba, pues o se agachaba o intentaba darle el pie, pero nunca remataba de cabeza. El míster pues, también lo comentaba, ¿no? De que era un cagueta en ese aspecto de que nunca iba al balón de cabeza. Y ya con el pique se envalentonó un poco y nada, una jugada por banda que se entró y él fue todo el suyo, remató la cabeza. No sé con qué parte de la cabeza remató, creo que con la parte de superior. Total, que cuando, para como le dio el balón, cayó en redondo mareado. Y todo ahí riéndola porque para una vez que remataba la cabeza pues se mareó. Ya a partir de ahí se le volvieron a quitar las ganas y ha tardado bastante tiempo en rematar de cabeza otra vez. Ese fue muy bueno, hostia, qué bueno, tío. Eso sí, pues yo creo que ha sido el remate de cabeza más malo que he hecho en mi vida. Y me entró un mareo que parecía que tenía pajarito todo arriba, tú. Y toda esta gente por el cachondeo riéndose de mí porque ya ves tú, rematé fatal y encima todo me mareé y todo. La verdad que fue un cachondeo aquello que no veas y toda esta gente me lo sigue recordando cada vez que lo doy de cabeza, ¿no? Pues hombre, lo cuento como una anécdota y me río, pero la verdad es que en aquel momento lo pasamos todos bastante mal. Fue en un viaje con la selección a jugar pre-europeo en Noruega y la verdad es que el avión se empezó a mover un poquillo, unas pequeñas turbulencias, pero todo parecía normal hasta que el avión empezó a moverse demasiado. La gente al principio se lo tomaba cachondeo, pero la verdad que poquito a poco la gente se fue preocupando y todos sabemos que Diego tiene un poquillo de miedo a los aviones y en cuanto se empezó a mover aquello, la verdad que lo pasó bastante mal, empezó a santiguarse, empezó a besar la medalla que tiene e incluso le tuvieron que pichar un tranquilizante porque está muy nervioso. Y también cuando volvíamos ya de Noruega en el viaje de Madrid a Sevilla hubo una pequeña turbulencia y me agarró la mano, pero vamos, que las turbulencias de Madrid a Sevilla son nada comparadas con las de allí. Anda que reviví eso de nuevo, no veas. No, fue
De los viajes que he hecho en avión ha sido el viaje más malo que he pasado de todos, ¿no? Porque fue una turbulencia que yo creo que se pasó demasiado, se pasó demasiado de turbulencia, ¿no? La gente además empezó a chillar en el avión y yo me asusté ya demasiado, ¿no? Me dio un ataque de ansiedad y me tuvieron que dar pastillas y todo porque la verdad que fue el peor viaje que he pasado de mi vida, ¿no? Estábamos en Marbella en la habitación, ¿no? Estábamos Diego y yo. Y yo llegué antes y, bueno, y la verdad cada vez que llego a una habitación pues suelo observarla, ¿no? Ver cómo es. Y tenía arriba un ventilador de estos de hélice, ¿no? Pero claro, el ventilador tenía un interruptor que lo tenía al lado de la luz, al lado del cabecero de la cama. Yo cuando llegué, pues la verdad que en verano hacía calor y encendí con el interruptor y encendí el ventilador. Claro, y después llegó a la noche y yo la verdad seguía teniendo calor y lo dejaba encendido para bueno, durante la noche tener fresquito, pero a Diego pues le molestaba, ¿no? Y claro, yo no le iba a decir que el interruptor del ventilador pues estaba ya en la cama y yo lo que le decía que eso tenía que ir pues por ordenador o algo del hotel y que eso funcionaba automáticamente, que no tenía interruptor. Hubo un tiempo que empezó a buscar por allí, por la habitación, el interruptor, se montó la otra la cama, empezó a observar la hélice, a ver si tenía normalmente algunos tienen pues la cuerdecita hasta que cuelga pero nada, no encontraba nada y me preguntaba que, claro, llegaba a las 4 o las 5 de la mañana, ya empezaba a hacer fresquete, yo me despertaba, lo apagaba y por la mañana se despertaba y decía, hermano, al final se ha apagado durante media noche y yo muerto frío y se paró. Sí, porque a lo mejor tenía más calor, yo tenía mejor frío y al final le daba y yo por la noche me despertaba y a lo mejor lo cambiaba y todo ese mamoneo, ¿no? Pero bueno, Crespo la verdad que es una persona que le tengo mucho cariño y la verdad que le tengo siempre palabras de agradecimiento a él también, ¿no? Pues nada, recuerdo un día que bueno, los padres de Capel se fueron para Almería, ¿no? Y bueno, lo típico que se queda Capel allí, ¿no? Solo, ¿no? Y me llama un día, ¿no? Me dice, hermano, tira para acá con tu novia que yo no sé poner la hornilla, ¿no? De lo de hacer la comida y no sé hacer de comer, tira para acá con tu novia. Y bueno, y lo típico, pues tiré para allá, ¿no? Le expliqué un poquito, le explicó a mi novia y nada, y le tuvo que hacer ya de comer, ¿no? Porque él no sabía nada, ¿no? Sabía ni hacerse un huevo, vamos. La cocina es malísimo, la verdad que mi madre pues me ha intentado ayudar un poco en el tema ese, pero por mucho que me ha ayudado, no tengo regaño ni hacer huevos fritos. Siempre me sale fatal, la verdad. Hombre, un poquillo despistado, pero la verdad que sigue siendo el mismo que cuando tenía 15, 16 años. Yo creo que hace unos pocos años lo conozco y la verdad que no ha venido grande donde está, sigue siendo el mismo. Un claro ejemplo, el otro día estaba esperando el autobús para venir a entrenar y me vi allí y me recogió y yo me extrañé y digo, hombre, sí, pero nada, él sigue siendo el mismo y no creo que cambie nunca. La verdad es que Pibe para mí ha sido, pues, no sé, ¿no? Yo creo que es el que ha hecho que yo pueda entrar en una compañía discográfica que hoy en día es muy, muy difícil. Yo tenía 15 años, ¿no? Él luchó muchísimo para poder hacer que yo entrara en Senador, que es la compañía en la que llevo, ¿no? Desde que empecé en esto. Entonces se lo debo todo porque un artista sin disco, pues bueno, hay muchísima gente que canta muy muy bien, pero no le pueden dar la oportunidad de grabar el disco. Entonces a Pibe le agradezco todo, ¿no? Me ayuda muchísimo, me sigue ayudando y para mí es no solo un amigo, sino también pues eso, ¿no? Una persona importantísima en mi vida. Y loca por saber que cada día más yo pienso que eso, que la edad te hace que tú quieras pues estar más en